segundo bloque del matutino en un tema que nos ha dejado un móvil que hemos hecho la semana pasada con motivo de la ola de frío que ha sufrido Tucumán, y hemos estado en los albergues que para ese momento habían extendido su jornada de atención para las personas en situación de calle. En ese momento habíamos entrevistado a una de las personas que había dormido en el albergue de la provincia y nos decía lo siguiente. ¿Primera vez que viene acá o ya venía? Sí, primera vez. ¿Y qué lo trajo hasta acá? Aparte del frío, por supuesto. Bueno, el frío en primer lugar y el hecho de estar en situación de calle. ¿Hace cuánto que vos estás en situación de calle y por qué? Hace 30 días y porque los alquileres están ocupados. Hay mucha gente, entonces es difícil conseguir, sobre todo los que me conocen están ocupados y los otros no me conocen, así que el tema de alquiler, difícil de conseguir. Y ahí estaba la presentación del tema con lo que mostraba esta realidad. Y me da culpa aquí de los medios. Nosotros nos solemos concentrar en la agenda de los alquileres, pero de lo que es el contrato formal, la ley, el acuerdo y demás. Y lo que estamos hablando aquí es de otro mundo, que como decía el título, tiene que ver con la odisea de ser pobre y de tener que alquilar, de ser inquilino. Exacto, lo que decía este señor que entrevistábamos era... los lugares que ya conozco están ocupados, es decir, que la forma de alquiler es muy distinta a la que conocemos, se llevan más por una cuestión de confianza para poder ocupar esa habitación por un tiempo determinado, y también que están muy altos los costos. Así es, y fuimos a consultar a alguien que conoce cómo se mueve la economía, las relaciones en los barrios populares. Hablamos de Emilio Mustafa, hoy funcionario a cargo del tema adicciones, pero también un referente de hace mucho tiempo en las zonas sociales, y hablamos de esto, de ser inquilino, de ser pobre, de cómo se vive esta realidad en los barrios populares. Primer tramo de la entrevista. Bueno, lo que nosotros tenemos registrado en las distintas barriadas populares que trabajamos, en todo lo que viene a ser los barrios de las villas al margen del río Salí y a la periferia de Tucumán, lo que se nota como primer punto, la grave crisis habitacional, que es un gran drama, no solamente de las poblaciones más vulnerables, sino de toda la República Argentina. Es muy común por esta crisis habitacional que en muchas casas que son de los barrios populares no conviva solo una familia, sino que convivan varias familias, digamos, ¿no? Por precisamente esa crisis habitacional. Muchas veces la familia núcleo, luego cuando los hijos empiezan a tener sus propias familias, se van a vivir en la misma casa porque no tienen las condiciones para alquilar en las condiciones de una vivienda con todos los servicios, digamos, ¿no? Y muchas veces pasa que en muchos barrios las habitaciones se dividen por familias, digamos, ¿no? Y a veces es muy común encontrar entre 2, 3, 4, hasta 5 familias en una misma casa. Esto muestra un poquito cuál es el grado de informalidad que hay también en la economía y cómo se mueve la economía. Porque hay una economía desde lo formal que tiene que ver con los contratos, con la ley de alquileres, con todo lo que ya sabemos que existe, pero que es muy reducido. Y hay un mundo mucho más grande en donde la informalidad y el manejo de lo que tiene que ver con alquileres, por ejemplo, de habitaciones, de camas, se maneja por otros canales totalmente diferentes que, como decía ahorita, tienen que ver más que nada con la confianza entre el cliente y la persona que alquila. Compartimos y posamos la lupa en algunos datos que tienen que ver con la pobreza y con las condiciones de vida, particularmente aquí en Tucumán. Esto que compartimos son datos del último censo, son datos que a tenor de lo que ha pasado en la Argentina están desactualizados, pero que muestran ya una foto de la complejidad que tiene que ver con la economía y con este desafío de ser pobre e inquilino. El 40,8% de los tucumanos es pobre. Esto depende de la medición, pero más o menos estamos hablando de una pobreza estructural que ronda el 30%. Bueno, compartamos ahí la placa, Fernando, sí, que además tiene que ver con, insistimos, la pobreza y las condiciones de vida en la provincia. Fíjate, Lo otro, este dato, 76% de los tucumanos tiene vivienda propia, pero hay 390.000 personas que habitan en condiciones precarias. Que tengan vivienda propia no significa que lo hagan en buenas condiciones, sino en condiciones precarias, básicamente 390.000 personas en Tucumán. Que es un montón de gente. Exacto, sobre ese tema hemos continuado hablando con Emilio Mustafa, que también revelaba algo muy importante. El lugar, es decir, la casa
donde uno habita, no solamente como un lugar que no tiene las condiciones necesarias para vivir, las condiciones materiales, sino también qué implica un hogar, qué implica una vivienda desde el punto de vista de la percepción y del lugar donde uno se siente cómodo. Claro. Como decimos, me voy a casa, bueno, ¿qué significa vivir en estas condiciones? Mira, se alquilan piezas y se alquilan a veces casillas en el barrio. No tiene este sistema de contratos escritos, sino es a palabra, digamos, ¿no? A veces una familia puede alquilar una casilla que tiene solamente una cocinita, una habitación y la letrina, por ejemplo, ¿no? A veces con luz o sin luz, y a veces el alquiler varía, que va de los 50, 60 hasta 80.000 pesos. Que por ahí dirán, bueno, no es tan caro, pero para la familia que lo tiene que pagar, lo es, porque en muchos lugares se trabaja en las cosechas, o a veces no llega a cubrir ese pago, y cuando no se cumple, en general se da 5 días y se tienen que retirar, porque a veces hay un desalojo de hecho del propietario si no cumple con el pago, digamos, ¿no? Pero tiene esa modalidad, no hay calidad en cuanto a la casa, digamos. Pero bueno, es un lugar de refugio y es muy común el alquiler. Quizás lo que más cuesta es una casa ya más completa, 80.000 o 90.000 pesos, pero es muy común que alquilen piezas o que se alquile una casilla con el que rondan en ese orden promedio, no hay escribano, no hay contrato en papel, sino el contrato boca a boca, digamos, ¿no? Está la demanda que hay de este tipo de alquileres, que muchas familias han reconvertido sus casas, habilitando piezas para alojar, por ejemplo, a estudiantes de otras provincias que también, obviamente, padecen la crisis económica en otras provincias y vienen a Tucumán a estudiar y tienen que buscar una habitación donde dormir por fuera de los canales normales. Sí, en la foto también de lo que contaba Emilio Mustafa, este referente social al que fuimos a consultar para que nos dé una foto de lo que está pasando en los barrios populares, se ve, y uno lo ve si transita también por esas zonas, viviendas donde un mismo terreno está adelante el padre y la madre, atrás el primero de los hijos que se casa, después el otro, y así se arman unas viviendas chorizo, podríamos decirlo, ¿no? Sí, en la actualidad. Y lo que decíamos recién, esto es en cuanto a las condiciones materiales de una vivienda, pero una casa también implica un lugar de descanso, que en muchos casos esto no sucede. Recopilando la información, ser pobre e inquilino en estos tiempos, ¿qué significa? Que no hay contratos escritos, no se aplica ley de alquileres, se rentan piezas, casillas o lotes y los acuerdos son informales entre las partes. En este segmento que se llama La Lupa, aquí en el Matutino, queremos poner una pausa en la información, hablar de noticias. Esta surgió a partir de un móvil con buen olfato periodístico. Nuestra productora Yami nos dijo, che, vamos por ahí, tratemos de indagar un poco más. Y acá está, la mirada, la lupa puesta sobre esta realidad, dura realidad en la que viven muchos en la provincia de Tucumán, la odisea, y en el país, obviamente, porque es una foto de toda la Argentina, la odisea de ser pobre e inquilino a la vez.